Todos tenemos 6 patrones. ¿Cuántos patrones? 6, gracias. Todos tenemos 6 patrones. Todos los tenemos. Y se activan dependiendo de la situación en la que nos encontremos, ¿vale? Y dependiendo de algo que hay detrás de los patrones. Ya vamos a ver qué es lo que hay detrás de los patrones. Pero todos tenemos esos 6 patrones y esto es importante que lo entendamos. Somos muy simples, el ser humano es muy simple y muy complejo a la misma vez. Pero a nivel de funcionamiento emocional, cognitivo y de comportamiento, somos muy simples. Todos tenemos 6 patrones. Y hay 2 de esos patrones que se activan con mayor intensidad que los otros ante situaciones de estrés. 2 de esos patrones se activan con mayor intensidad que los otros ante situaciones de estrés. Y lo que tenemos que hacer ahora es identificar cuáles son esos 2 patrones. Dice ejercicio patrones limitantes. Y dice, indica los 2 patrones predominantes en ti. Y hay 6 patrones. Entre esos 6, elige los 2 que más se activen en ti. Normalmente, cuando te estresas, cuando estás en una situación de agobio, de estrés diario, laboral, profesional, social, familiar, de lo que sea, ¿cuáles son los patrones que se activan? ¿Es el exigente? ¿Te vuelves muy exigente contigo mismo, contigo misma, con los demás? ¿Eres disperso? O sea, empiezas a meterte en 1000 proyectos y en 1000 tareas y en 1000 historias y acabas dejando todo a medias. ¿Eres protagonista? De repente tienes que llamar la atención, tiene que notarse que estás y empiezas a hacer, vestir, decir o de diferentes maneras llamar la atención para que todo el mundo se entere de que estás ahí. ¿Eres víctima? ¿Eres de los que empieza a victimizarse y a decir, no, es que me dijeron esto, es que me hicieron aquello, y es que pobre de mí porque esto, y pobre de mí porque mi trabajo, y pobre de mí porque mi jefe, y pobre de mí porque mi pareja, y pobre de mí porque mi no sé qué? ¿Eres arrollador o arrolladora? ¿Eres de los que ante esas situaciones de estrés arrasas, pasas por encima de todo y de todos sin darte ni cuenta? No por fastidiar a nadie, simplemente porque se te activa ese patrón. ¿O eres desinteresado o desinteresada? El desinteresado o la desinteresada es el patrón que se activa cuando acabas viviendo la vida y los proyectos de los demás y olvidándote de la tuya. Este patrón suele activarse mucho en las madres, que de repente aparece un hijo y empiezas a vivir la vida de tu hijo, de tu no sé qué, de no sé cuánto, y empiezas a estar en todo allí fuera porque todo cambia y te olvidas de quién eres, cuál es tu vida, qué tienes que hacer para estar equilibrada, qué tal y qué cual. A los padres también nos puede pasar y a los hombres también, por supuesto, ¿vale? Pero en las madres se suele disparar con mucha facilidad a partir de ser madre. Entonces, identifica cuáles son los 2 patrones que se disparan en ti ante situaciones de desequilibrio. ¿Te vuelves más exigente? ¿Te vuelves más disperso? ¿Te vuelves más protagonista? Tienes que llamar la atención, decir aquí estoy. ¿Te vuelves más víctima? ¿Que te haces pequeñito, que te retraes, te contraes? ¿Te vuelves más arrollador? Paso por encima de todo y todos y me da igual y ni me entero. ¿O te vuelves más desinteresado de, ay, no hay problema, yo te lo hago, ay, no te preocupes, yo te eso, ay, no te preocupes, yo te lo soluciono, ay, sí, yo me encargo de ti, ay, sí, yo te cuido, ay, sí, yo te todo, y estás cuidando y prestándole atención a todo el mundo y a los proyectos de todo el mundo, también a nivel profesional, menos a ti? Pues cada uno que identifique cuáles son los patrones que se disparan y se activan, los 2 principales, cuando entran en situaciones de estrés. ¿Por qué se activan esos 2 patrones y no otros 2? ¿Por qué son esos los más recurrentes? Porque detrás de cada uno de esos patrones hay una necesidad emocional. Detrás de cada patrón limitante hay una necesidad emocional que necesitamos saciar
por encima de otra. Porque hay 6 necesidades emocionales que necesitamos saciar, pero hay 2 que son las que con más fuerza necesitamos saciar por encima de todas las demás. ¿Cuáles son esas 6 necesidades emocionales? Seguridad, variedad, reconocimiento, conexión, crecimiento y contribución. Y cada patrón está relacionado con una de esas necesidades. Los exigentes, en realidad lo que les pasa es que buscan la seguridad máxima. La seguridad de las decisiones que toman, la seguridad de no fallar, la seguridad del trabajo perfecto, la seguridad económica, la seguridad emocional, la seguridad y la seguridad por todas partes. Y queremos sentirnos, pues, seguros. Y entonces, ante esa búsqueda de seguridad, se nos despierta un patrón de exigencia, porque la exigencia lo que hace es buscar el control. ¿Y para qué buscamos el control? ¿Para qué queremos controlar algo? Para sentirnos más seguros. Cuanto más control tenemos sobre algo, más seguridad sentimos sobre ese algo. Y cuanto más control tenemos sobre ese algo, más control tiene ese algo sobre nosotros. Porque ante cualquier cambio, cualquier imprevisto y cualquier cosa que pueda suceder con ese algo, es tal la necesidad de control que tenemos sobre esa situación y nos da tanta seguridad que en cuanto eso nos genera incertidumbre, parece que se acabara el mundo. Y nos descontrola por todas partes. ¿Lo tenemos? Luego, ¿qué pasa con los dispersos o las dispersas? Detrás del patrón de dispersión está la necesidad de variedad. Todos necesitamos seguridad y todos necesitamos variedad. Es decir, todos necesitamos sentirnos seguros y controlar la situación, pero a la misma vez también necesitamos cambio. Así somos. ¿Quién no necesita cambio de vez en cuando? ¿Quién no ha buscado, aunque sea cambiar su corte de pelo? Todo el mundo. Todos necesitamos cambio de vez en cuando. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de variar, de que haya variedad. ¿Qué pasa? Cuando esa necesidad de variedad es para nosotros la más importante de todas, lo que hacemos es constantemente buscar cambio. Y cuando buscas constantemente cambio, empiezas a llenarte de proyectos nuevos, de tareas nuevas, de multitareas, de quieres llegar a todo a la misma vez y de repente te encuentras en un callejón sin salida donde no eres capaz de acabar nada y donde no paras de empezar cosas y donde cada vez te aparecen más cosas porque como te gusta el cambio, ves cambio por todas partes y empieza el desequilibrio. Después viene la necesidad de reconocimiento, que es cuando nos desequilibramos en esa necesidad de reconocimiento, cuando necesitamos mucho reconocimiento y cuando nos estresamos en esa necesidad y queremos saciarla a toda costa, nos vamos al patrón de protagonistas. De llamar la atención, de ser los primeros, tienes que ganar, tienes que destacar, tienes que estar por encima de los demás, tienes que mostrarle a tus padres que estás aquí, que estás presente, que existes, que eres el mejor en algo, que destacas en algo, que esa es la necesidad de protagonismo, porque lo que necesitas en realidad es que te reconozcan quién eres, que te reconozcan tus habilidades, tus capacidades, tus talentos, tu existencia incluso. Porque hay algunos hijos que han nacido en el medio de 2 hermanos por arriba y un hermano o 2 por debajo, y los padres todavía a día de hoy no se han enterado de que existe ese hijo. Esos normalmente tienen una necesidad de protagonismo bestial porque necesitan ser reconocidos. Estoy aquí, existo. Luego tenemos la necesidad de conexión. Es esa necesidad de conectar emocionalmente con personas, con entorno, con naturaleza. Es esa necesidad de sentirte parte de sentirte comunidad, de sentirte parte de un grupo,
de sentirte conectado a otras personas. Este tipo de personas, cuando se desequilibran, adoptan un patrón de víctimas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres víctima, no vas a hacer nada por romper esa relación con esa persona. Porque si tú haces algo, si tú no permites que te invadan, si no permites que te ataquen, si no permites que te hagan todo eso malo que te hacen, está en riesgo la conexión con esa persona, con ese trabajo, con ese lugar, con eso. Y como no quiere la persona que necesita conexión, no quiere poner en riesgo esa relación o esa conexión con eso, prefiere hacerse pequeñito. Y luego está el arrollador o la arrolladora que esconde detrás una necesidad de crecimiento. Son personas que quieren crecer, que quieren avanzar, que quieren, pero con un ímpetu más fuerte de lo normal, con más ganas de lo normal. Y que quieren sacar el máximo potencial, ser su mejor versión, aprender el máximo conocimiento, vivir las máximas experiencias para ser, no sé, sentir que crecen y crecen y crecen y evolucionan y evolucionan y evolucionan. Y en ese camino por evolucionar, se desequilibran y empiezan a arrollar con todo. Pasan por encima de todo y de todos. Y le da igual si en ese crecimiento desatienden a su familia, a sus hijos, a su trabajo, a su lo que sea, o si pasan por encima de su pareja, o si pasan por encima de su compañero de trabajo, o de su socio, o de su familia, o de lo que sea. No lo hacen con mala intención, simplemente que no se dan cuenta. Son tan arrolladores que van tanto hacia adelante que arrollan con todo. Y van dejando en su camino, pues, de todo. Cadáveres, incendios, o lo que sea, pero sin darse cuenta. Finalmente, tenemos la necesidad de contribución. Todos tenemos la necesidad de sentir que contribuimos a la vida de los demás, que contribuimos al equilibrio del planeta, que contribuimos, que dejamos un legado, una huella. Todos tenemos esa necesidad también. Y por eso nos sentimos tan bien cuando ayudamos a otras personas. Pero ¿qué pasa? Cuando esa necesidad de contribuir es tan potente, tan fuerte y se desequilibra y te desequilibra, te pierdes en el exterior y te olvidas del interior. Esa es la necesidad de contribución, que es una pasada, a todos nos encanta contribuir, pero si te desequilibras, se vuelve en tu peor enemigo porque te olvidas de lo más importante, que es tu interior. Esto es fundamental que lo entendamos y que descubramos cuáles son las dos necesidades que a día de hoy son el motor de nuestro desequilibrio. También de nuestra búsqueda de equilibrio, pero son nuestro desequilibrio. Entonces, una vez ya sabemos cuáles son esas dos necesidades, hay que saber algo también muy importante sobre esas necesidades, y es que cada una de esas necesidades se puede saciar de diferentes maneras, de maneras que te equilibren o que sean equilibradas y que no te generen sufrimiento, dolor y desequilibrio, o de maneras que te desequilibren. Cuando las sacias de maneras desequilibradas, te vas a los patrones. Es cuando reaccionas con esos patrones. Te conviertes en ese patrón, te conviertes en un exigente, te conviertes en un protagonista, te conviertes en un disperso, te conviertes en una víctima, en un arrollador o en un desinteresado. Pero ¿por qué te conviertes en un exigente o por qué te conviertes en una víctima? ¿Cuál es el origen de que seas ese exigente, esa víctima o ese arrollador y no seas otro patrón? Casi todo lo que nos hemos creído que somos viene de nuestros padres.